Pasa, Mónica, pasa, no toques la puerta. Ya, es que como decía grabar. Sí, no, pero de hecho vamos a grabar contigo. No, muy bien. Mira, tienes que venir para acá porque estoy dando esta explicación. Toda la explicación. Por favor, adelante, Mónica Maureira, Muchas periodista, gracias. académica, feminista. Feminista, sí. Y eso lo recalco porque es una de las razones por la cual me interesa mucho conversar contigo, dado lo que está pasando hoy día en la sociedad chilena. Así que vamos a partir ahora. ¿Has visto el programa alguna vez? Sí, claro que lo he visto. O sea, tú sabes que primero es como una introducción. Sí, una introducción. Hacemos algunas referencias a la vida profesional y personal también. Claro. Sí, lo he visto. Ya, genial, porque ahora viene... Mónica, a ver, para partir yo quiero entrar de lleno en un tema que siempre me llama la atención, que es el rol de los medios y el feminismo. Hoy día uno ve cómo los medios de comunicación de masa fundamentalmente, y voy a sacar las redes sociales porque creo que las redes sociales tienen una dinámica o una moral propia, por así decirlo, pero los medios de comunicación de masa yo creo que son tremendamente machistas. Pero quiero ver la visión, esta es una visión personal, casi como espectador, pero me interesa la visión justamente de una académica, de una persona que ve medios y que además tiene la visión feminista. Muy consumidora de medios. Genial. ¿Cómo ves tú justamente los medios de comunicación respecto a verdaderamente al movimiento feminista y al machismo también? Bueno, los medios están instalados en nuestra sociedad, así que difícilmente lo vamos a poder escindir o dividir respecto del patriarcado, del machismo que nosotros vivimos en lo cotidiano. Exacto. Pero uno podría pensar que a los medios de comunicación se les da o se les debiese dar una responsabilidad mayor respecto de otras instituciones, toda vez que producen contenido, producen información, generan opinión pública, hay quienes incluso pueden sostener que educan. Sí, que educan a la población, que nos dicen qué pensar, sobre qué pensar, a quiénes mirar. Entonces, en ese sentido, claro, los medios de comunicación uno debiese exigirle otros estándares respecto de cómo problematizan ciertos temas, no necesariamente feministas o no necesariamente vinculados con los derechos de las mujeres, pero sí con un enfoque de derechos, por ejemplo, o sí con un enfoque de género, y como diría yo, dan cobertura a ciertos temas que son particularmente sensibles para la protección de derechos de las mujeres. Y con esto quiero hacer súper énfasis, digamos, en todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres y contra las niñas en nuestra sociedad. Entonces, creo que ahí tienen que ser particularmente responsables. Y cuando digo responsable, no estoy apelando al tema necesariamente ético o a esta idea como de responsabilidad social de los medios de comunicación, sino que también al tema de cómo nos formamos como periodistas. Y yo creo que ahí estamos teniendo una deuda súper importante en la formación tanto universitaria como después, ¿qué nos pasa a los periodistas después? Pero hay una suerte de perversión, por así decirlo, que yo creo que se va generando justamente desde el ámbito laboral. Sí. Yo creo que lamentablemente el medio termina pervirtiendo al periodista. Yo creo que el periodista, fíjate que se forma en general con una... Creo, y digo en general, probablemente no todos, pero creo que se forma con una ética bastante más acorde a la responsabilidad social que debe tener un comunicador social. Sí, o sea, hay una ética que de seguro la pasan en todas las universidades que no tiene incorporado, por ejemplo, un enfoque de derecho. ¿Sí? O sea, yo creo que me atrevería a suponer que vemos lo que son derechos civiles y políticos, probablemente lo que tiene que ver con libertad de expresión, si es que, ¿sí? Pero no vemos un catálogo más amplio en términos de derechos y de cómo trabajar desde esa perspectiva en la producción de información y en la producción de contenido. Eso por un lado desde la formación. Pero también, ¿qué nos pasa a los profesionales de las comunicaciones, a los periodistas, a las periodistas cuando ya estamos instalados en los medios? Antes de que empezáramos el programa hablábamos del tema de la soberbia. A mí me parece que hay una suerte como de decir, yo hasta aquí me quedo, me consume esta institucionalidad llamada medios de comunicación y no voy a hacer un esfuerzo mayor por tratar de seguir formándome, por tratar de seguir absorbiendo otro tipo de contenidos, por mirar finalmente lo que está pasando en términos globales. Y lo que está pasando aquí en Chile, y que pareció como una suerte como de sorpresa, como realmente una noticia, que existía una ola feminista, o que existían las feministas, son discusiones que a nivel global se han dado desde hace mucho rato.
Más allá de cómo podemos evaluar si han tenido impacto, si realmente han generado cambios culturales, pero son discusiones que se vienen dando hace tiempo. Y incluso discusiones respecto de cuál es el papel que están teniendo los medios y la prensa en esos cambios. Ahí hay una fenomenología bien particular, porque en general los chilenos, yo creo que dada nuestra geografía, quiero pensar, se establece una psicografía, por así decirlo, bien puntual que no permite ver de alguna manera. Me remito a un ejemplo que ocupo mucho en clase y también lo he ocupado en algunas conversaciones. Cuando mandan a Camilo Mori a estudiar las vanguardias artísticas a Europa, cuando en este país le interesaba que la gente aprendiera y estableciera dinámicas culturales, Camilo Mori va en los años 20, donde la abstracción era lo más potente, donde ya había pasado el dadaísmo, el surrealismo, el impresionismo, el fauvismo, etc. Y él lo único que puede rescatar e incorporar como vanguardia a su vuelta a Chile es el fauvismo, una corriente pictórica que se desarrolla en 1907 y él va al 20, o sea, vuelve con 13 años de retraso. Somos una sociedad que nos cuesta justamente entender los avances, somos una sociedad que nos cuesta captar ciertas dinámicas, que efectivamente las vanguardias nos asustan, nuestro conservadurismo está tan arraigado. Sí, yo creo que tiene que ver con que nos caemos del mundo. Sí, está la situación geográfica, claro, la situación geográfica de Chile. Por alguna pero manera. Todo el avance tecnológico de las comunicaciones, o sea, piensa tú lo que han sido los últimos movimientos vinculados al movimiento feminista. Los Me Too, los No Estoy Sola, el Yo Te Creo, Si Me Matas dirán, o sea, hay una serie de acciones colectivas que se han generado justamente porque las comunicaciones no han eliminado todo ese tipo de barreras, incluyendo a Chile. Entonces, tenemos eso. Yo creo que el tema tecnológico ya no permite que uno se haga exactamente, que uno diga, bueno, es que la geografía de Chile, ya que es porque Camilo Mori ciertamente no usó estas bondades. Claro. Tenemos otros temas que tienen que ver cómo miramos también desde los medios de comunicación y desde el periodismo al poder. O sea, hay un consenso generalizado y lo podemos problematizar, pero de que los periodistas tenemos que estar justamente cuestionando el poder. ¿Y qué mayor poder que esté representado en el Estado, por ejemplo? ¿Sí? Que concentra tanta cantidad de poder en términos cuantitativos y también en términos cualitativos, uno podría pensar. Bueno, ¿por qué no miramos al Estado? La serie de incumplimientos reiterados que tiene respecto a la protección de derechos. O sea, Chile es parte de este concierto global de protección de derechos y permanentemente está dando exámenes respecto de qué es lo que no cumple, qué es lo que cumple más o menos o qué es lo que cumple muy mal. Y eso tiene una devuelta. Pero ahí hay una fenomenología que también me interesa que lo conversemos, Mónica, porque de alguna forma una cosa es acceder a información y otra cosa, que es el fenómeno comunicacional, es cómo yo interpreto esa información, digiero la información y finalmente la transmito. Y el chileno per se es bastante conservador, la izquierda es conservadora, la vanguardia es conservadora en general, hay gente que afortunadamente ha logrado establecer otros cambios y otros discursos. Entonces, claro, una cosa es que yo acceda al Me Too, pero por ejemplo, y voy a poner un caso muy contingente, tenemos el caso de Nicolás López. Tenemos a una abogada feminista, o que se autodenomina feminista, defendiéndolo. Yo personalmente se me desdibujó la abogada feminista, voy a ser muy honesto, y me parece que hay intereses de otro tipo, pero se me desdibuja el personaje. Pero además, previo a esto, tenemos medios de comunicación que ensalzan a Nicolás López como el director que entiende a las mujeres, con películas como Sin Filtro y todo eso. Cuando nacen estas, yo me acuerdo haber leído ciertas revistas de papel cuché con la heteronorma, pero así muy instalada, diciendo esto, y yo me acuerdo que yo me agarraba la cabeza y yo decía, ¿cómo pueden hablar? ¿Cómo puede esto? O sea, cualquier mujer representativa de la mujer, sí, claro. O sea, cualquier mujer que ve esto y que dice esto me representa, se ofende.
Sin embargo, los medios ahí estaban diciendo este gallo que entiende a las mujeres. No estábamos hablando de un Pedro Almodóvar que yo siento que sí tiene un discurso que puede entender ciertos relatos femeninos. Puede empatizar. Puede empatizar desde otra perspectiva. No estábamos hablando de otros directores, no estábamos hablando de la Jane Campion, no estábamos hablando de un tipo que de verdad ridiculizaba y caricaturizaba a una mujer. Seguía con los arquetipos y los estereotipos que son... Además, una mujer, perdona, pero súper pelotuda, finalmente, el personaje, ¿no? Entonces yo decía, no puedo creerlo. ¿Qué pasa con eso? Por eso te pregunto, porque ahí está la interpretación finalmente. Y cómo este medio se hace cargo del Me Too y termina transformando, fíjate, el Me Too en esto otro. Claro, pero ahí lo que pasa, el tema de cómo interpreta quien arma la nota. Claro. Ya, perfecto. Pero ese que arma la nota también tiene alguien que guía ese trabajo. Sí, la editorial. La editorial, o el editor, o la editora, y está bajo una dirección, una línea editorial del medio. Sí, claro. Es todo ese proceso de construcción de la información el que tenemos que tratar de desconstruir, justamente. Ya, y a eso voy. ¿Cómo se deconstruye cuando tenemos medios de comunicación que justamente sus líneas editoriales sostienen esto? Cuando yo veo que lo que se ensalza de una comunicadora es lo elegante y lo linda que es y no su capacidad... Sea de profesional, digamos. ¿sí? O sea, y que comunique. Porque, a ver, yo puedo decir, che, ya sí, sabéis que es bonita, exijámosle al comunicador también que sea bonito. Ok, perfecto, puede estar dentro de una normativa. El empate. Claro. Pero puede estar dentro de una normativa del medio, podríamos llegar a entenderlo. Yo no encuentro medio hueón, pero podríamos llegar a entenderlo. Pero cuando eso es lo que se ensalza para que una comunicadora sea una buena comunicadora, yo digo, aquí estamos mal. Yo creo que hay más de un factor que el que se tiene que trabajar. A ver, quiero escucharlo. Porque primero hay un tema de la formación. O sea, de verdad creo que las universidades o los institutos de educación superior tienen que empezar a incorporar dentro de su malla curricular enfoque de género, enfoque de derecho, otras teorías, ¿sí? Otros autores, otra bibliografía, más acorde, digamos, con los tiempos. ¿Sí? Eso es un primer tema y eso implica no solamente dejarlo en el papel o dejarlo, por decirlo así, implica hacerlo. Claro. Y para hacerlo implica un trabajo consciente desde los profesores, desde las profesoras, desde el equipo docente. ¿Sí? Entonces ahí hay todo un trabajo también institucional, a nivel de institucionalidad, que van a tener que hacer las universidades o los centros de estudio. Ese es un primer tema, pero cuando tú ya estás instalada en los medios de comunicación, ya estás trabajando ahí, yo creo que necesariamente hay varios actores que pueden influir. Los sindicatos, por ejemplo, que uno podría decir que también son instituciones súpermente machistas, sí. Pero hay ejemplos. Sí, hay ejemplos. Hay ejemplos de sindicatos. Y de hecho, si tú miras, por ejemplo, toda la información de la Federación Internacional de Periodistas, ellos... se recalca justamente cuál es el trabajo que hacen los sindicatos, porque los sindicatos son los que empiezan a poner acento respecto a las condiciones en las que están trabajando las mujeres en los medios de comunicación, y ahí se te genera un pequeño cambio, cuando tú empiezas a problematizar el tema de los horarios, el tema de las políticas de conciliación, el tema de las políticas de corresponsabilidad, los gaps que hay en el salario entre hombre y mujer al interior de los medios, ahí tienes un papel importante. Segundo, tú tienes que establecer, tercero ya vamos, sí. Tienes que establecer compromisos corporativos. Los medios de comunicación son empresas. Sí, claro. Por cierto. Por lo tanto, también tienen que ser empresas comprometidas con estos temas. O sea, si tenemos a empresas como Codelco, por ejemplo, o tenemos a laboratorios farmacéuticos, o tenemos a empresas vinculadas con la industria de los alimentos, que están trabajando cómo incorporar una perspectiva de género en su trabajo, cómo incorporar políticas de igualdad, ¿por qué los medios de comunicación no? Entonces tú también tienes ahí compromisos corporativos que asumir. Claro, ¿sí? Y que están además validados internacionalmente. Pero ahí hay una cosa tramposa, porque el medio no va a develar la problemática del medio. No, pero sí se puede develar al interior cuando hayan demandas justamente de que se mejoren las políticas o las reglamentaciones pero ¿me entiendes internas? Que finalmente también a la hora de establecerlo en la opinión pública se desarrolla una pequeña trampa. Porque finalmente la opinión pública, la sensación que yo tengo de trabajar en medios también, es que tienen una visión rara respecto, no ven primero al medio como empresa, que yo estoy de acuerdo contigo, tampoco lo ven como una industria cultural. Los medios son industrias culturales, claro. Generan, sí. Establecen dinámicas culturales, sino que los ven como
mira, ni siquiera puedo definirte cómo los ven, pero uno ve a las audiencias y justamente ve la conexión la conexión con aquellos que hemos trabajado en medios, y es fundamentalmente una conexión más bien emocional, de amor-odio. Pero estos temas, el tema, por ejemplo, de denuncias contra Abreu, esos temas sí implican responsabilidades corporativas. Pero también tienes... Estoy completamente de acuerdo contigo. Porque hay un área que queda desprotegida al interior de una organización donde se están viviendo acosos sexuales que no fueron canalizados. Tienes toda la razón, pero por otro lado tú tienes una entrevista que a mí me impactó muchísimo a un personaje muy famoso y querido por mucha gente como es Don Francisco, que dice que si él viera un abuso sexual, él no lo denunciaría porque no le corresponde. Cuando yo creo que justamente la actitud es denunciar. Ahora, esa es la actitud, pero ahí está el gran problema. Generalmente los abusos sexuales, los acosos sexuales o los acosos laborales con una connotación sexual no se ven. No se denuncian tampoco. No, sí, yo creo que no se denuncian. Yo creo que muchas veces porque están naturalizados. Exactamente, es que eso es lo que te iba a decir. O sea, la cantidad de veces que uno establece ciertas dinámicas que uno ve, sobre todo en medios de comunicación que juegan con esta idea de la entretención. Cuando uno escucha el relato, por ejemplo, de alguien como López, y él dice, soy un imbécil, bueno, soy jote, y uno de repente dice, y además ve que su entorno validaba todo esto. Sí. Uno dice, a ver, aquí algo está muy mal. Sí. Porque efectivamente, si yo estoy contigo en una situación social y veo que un tipo te dice, te quiero agarrar una pechuga, o vamos a terminar tirando, por lo bajo yo lo encontraría raro. No lo encontraría como, oye, que sí, uno pondría cara de asco. Yo pondría como, claro, y de verdad lo haría porque me ha pasado. Sí. O sea, no estoy diciendo, ay, lo digo ahora porque está de moda, digamos. Pero ese nivel de conciencia que tú tienes, que puedo tener yo, o que podemos estar los que están aquí, no está generalizado aún. No. Ya, no está generalizado aún, no está generalizado en nuestras relaciones sociales. ¿Sí? No está generalizado en los medios de comunicación, no está generalizado en nuestras familias. Lo que está generalizado es lo otro. Es lo otro. No está generalizado en nuestras familias, porque ¿cuántas veces hemos escuchado esta famosa frase de es que para qué le ponen tanto si ella ya no arrastra la bolsita al pan? O sea, 1000 veces. Ya, ese ejercicio, para yo poder desconstruir la mente de mi papá, yo tuve que decirle a mi hija que fuera a buscar la bolsa del pan. Claro. Y cuando vio que yo le dije, bueno, entonces, dijo, chuta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo creo que hay una serie de mitos que están instalados que naturalizan este tipo de prácticas. Bueno, es tan potente... Los chistes de doble sentido, por ejemplo, o de triple sentido, ya a esta altura. Bueno, fíjate que es tan potente lo que estás diciendo que a mí hace una semana atrás me tocó estar en el lanzamiento de un libro muy interesante sobre preguntas sobre el abuso sexual. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue justamente esto que tú estás diciendo, cómo se han naturalizado ciertas cosas, ciertas dinámicas, que es tanto así que incluso la víctima de abuso no tiene conciencia de que es abusada. Entonces contaba la psicóloga que escribió este libro, que en realidad es muy interesante, que ella de repente en sesiones le pasa que la víctima dice, pero no fue abuso. Entonces de repente la persona le dice, a ver, pero sale de ahí. Tú tienes una hija de 15 años. Sí, dice ella. Y fíjate que llega un médico de 30 y la invita a salir. ¿Qué te parecería a ti? Y ahí como que abre los ojos. Sí, pues. No, porque es raro. Entonces, si eso te pasó a ti, entonces la persona empieza, no, pero es que era otra época. Bueno, y eso... Y no es solo eso, sino que es cuando uno es capaz de poner ese sentimiento o esa incomodidad en el otro o en la otra. Claro. Porque si tú piensas, por ejemplo, si nos ponemos en la película El bosque de Caradima, perfecto, con toda la dramatización que ello implica, cuando el protagonista, que todos suponemos que es James Hamilton, sí, claro, cuando se le pierde su hijo al interior del convento, es cuando él recién dice esto se acaba. Bueno, James Hamilton lo dice, lo cuenta en primera persona, claro. ¿Sí? Dice, cuando yo veo que mi hijo está en riesgo, yo digo, esta cuestión se acaba. ¿Sí? Es cuando él ve el peligro en el otro o en la otra. Claro. Sobre todo cuando nosotros asistimos a personas que han sobrevivido al abuso sexual, que es la mayoría. ¿Sí? Sí, o sea, la mayoría no es una vez, no fue este personaje oscuro que apareció detrás de un arbusto de las libustinas, ¿sí? Sino que es un personaje que seductor, de algún...
y ni siquiera es seductor. Es un personaje con el que uno podría tener eventualmente una llegada afectiva. Es que si eso, finalmente claro, eso es. Bueno, claro. ¿Sí? Bueno, pero ahí, por ejemplo, está también el tema de los medios nuevamente. Así por eso es. te decía el cuento de los medios. Porque los medios siguen estableciendo la idea de que el abusador es el monstruo. Así es. Que lo es, pero no es el monstruo aterrador, feo. Sí. Por eso yo ocupaba la palabra seductor, probablemente, pero que establece una vinculación afectiva sí, y a veces efectivamente cercana, sí es seductor. A veces puede ser una persona tremendamente seductora. Manipuladora. Claro, pero desde ahí pervierte. Sí, de ahí no, es absolutamente son actitudes perversas todo el tiempo. Sí. Entonces, nuevamente uno ve cómo el medio lamentablemente tergiversa la visión que permite también a una sociedad protegerse. No se trata de que usted ande por la calle así paranoico con todo, pero que efectivamente entienda que uno tiene que tener más cuidado, más ojo, y bueno, y poner los límites. Poner los límites, y de pronto el ojo no necesariamente lo tenemos que poner en la persona o en el señor que conocemos en la micro, sino que tenemos que justamente poner los límites en quienes están mucho más cerca. Sí, pero mira, para seguir con el tema de los factores del cuarto y el quinto, o sea, cuando nosotros le exigimos a los medios de comunicación, cuando le exigimos a los periodistas, a las colegas, pensamos también en que esa misma exigencia se lo piden para otros temas. Es decir, cuando a ti te mandan a hacer una entrevista respecto del sistema de pensiones, claro, lo mínimo que espera tu editor o tu editora es que tú vayas muy informado o estés muy preparado para esa entrevista. Tenemos un ejemplo desafortunado que no lo vamos a citar acá, ¿cierto? Porque la crítica sale inmediatamente. Claro. Bueno, ¿por qué no le podemos pedir los mismos a los periodistas que hacen coberturas de estos temas? No les podemos pedir a ellos ese mismo nivel de exigencia respecto de que conozcan cómo operan las dinámicas de género en los temas de violencia, por ejemplo, o en los temas de cómo las mujeres acceden más o menos a situaciones o a puestos de poder, por ejemplo, o cómo es la participación de las mujeres en el ámbito de la política o en los mismos partidos políticos. ¿Por qué no le podemos pedir ese mismo nivel de información que además está disponible? Cuando a uno le dicen, Mónica, mira, necesitamos hacer un taller para los medios de comunicación o para periodistas sobre esos temas, yo siempre parto casi que pidiendo disculpas porque la información está disponible. No es algo que nosotros estamos inventando el hilo negro. La información está, el tema es por qué no queremos acceder a ella. ¿Y por qué crees tú que no queremos? Porque hay una resistencia cultural. Entonces, como existe esta resistencia cultural, finalmente lo que uno tiene que aplicar es la crítica de medios. Y uno tiene que generar algún proceso de observancia desde quienes estamos fuera de los medios de comunicación, desde que estamos asociadas en espacios como lo que podría ser la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, de estar permanentemente cuestionando ese tipo de prácticas hasta que se modifiquen, ¿sí? Porque si nosotros somos capaces de pedirles exigencia a los periodistas que trabajan en economía, que trabajan en política, que trabajan en medio ambiente, que trabajan en temas de salud, por ejemplo, que sean rigurosos con la información, ¿por qué no le podemos exigir lo mismo en estos temas? ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto de inflexión, partiendo porque somos un medio, y esto aquí nos metemos todos y todas, que somos tremendamente poco autocríticos. O sea, es muy difícil que uno se pueda enfrentar a una crítica de medio con los colegas, porque creemos todo el tiempo que lo hacemos muy bien. Piensa tú todo lo que ha tenido que pasar, por ejemplo, en televisión abierta, para que haga alguien un reconocimiento cuando se hizo algo mal. Por ejemplo, cuando de alguna manera... hace un par de semanas atrás, Televisión Nacional genera una discusión a propósito de la tortura que viven los ciudadanos ecuatorianos que de alguna manera estaban responsabilizados por el asesinato de Margarita Ancacoy. Sí. Ha pasado ese tipo de situaciones muchas veces. Y es primera vez, después de mucho tiempo, que yo veo que se hace un mínimo de reconocimiento de que se equivocaron. Pero pensemos, por ejemplo, en lo que pasó con el caso de Návila Rifo y cómo se da esa cobertura. Eso. Ya. De Canal 13 no hay ningún reconocimiento. Hay una premiación. Pero es increíble, pero incluso es recursivo. ¿Sí? Porque Canal 13 recibe una de las más altas sanciones, que creo que fueron 20 y tantos millones de pesos, y después, ya, no les vamos a pedir tanto que hicieron disculpas públicas. Ya, muy bien. Pero 3 programas más allá cometen un error. Sí. 4 programas más allá, otro error. Y así, es decir,
¿qué pasa ahí? Ahí hay responsabilidades editoriales, hay responsabilidades corporativas, pero hay responsabilidades también de quienes son parte de esos equipos que no quieren ver. Pero ahí también hay una naturalización de algo que a mí personalmente me patea mucho, que se ha instaurado en la sociedad chilena, que es preferible pedir perdón que pedir permiso. Yo personalmente creo, yo no estoy de acuerdo con esa máxima, porque creo que efectivamente el respeto por el otro implica establecer permisos. Sí. Lo que no significa que tú puedas ser creativo, porque también la gente se confunde, dice, pero ¿cómo? Entonces no voy a ser creativo. No, claro, puede ser creativo, vamos a ser latero, no vamos a tener rating. Puede ser propositivo, puede ser creativo, puede ser todo eso, pero tú tienes que entender que hay dinámicas que efectivamente tienes que comprender. Y ahí hay algo que estaba pensando, que tiene que ver con la cultura del espectáculo. Ya. Y cómo se faranduliza, porque fíjate, Mónica, yo creo que tú tienes razón, pero creo que son ciertos medios los que son realmente serios respecto a ciertas dinámicas. Pero en general, y en ese sentido sí voy a poner foco en la televisión. Creo que la televisión está tan apegada a la cultura del espectáculo que hoy día es fundamentalmente la farándula completa. Y tampoco voy a satanizar la farándula porque yo he trabajado en farándula muchos años y la verdad es que creo que muchas veces la farándula ha puesto en el tapete temáticas como esta, quizás lamentablemente se frivolizan después, pero por lo menos ha puesto en el tapete temas de feminismo, bueno, de hecho, por de pronto una feminista como Lale Valle dirige un programa de farándula y me parece súper loable que lo haga. Entonces, yo ahí siento que hay una cosa como propio de la cultura del espectáculo que lo plantean en su libro Vargas Llosa, pero que además otros pensadores también lo han desarrollado. Y desde la comunicación política, mucho se habla. Muchísimo. Entonces, yo siento que ahí hay algo que frivoliza todo. Sí. Más aún estas temáticas que no sé por qué son sentidas como tan frívolas cuando son muy poco frívolas. Bueno, ahí vamos con el tema del permiso. Sí, con esto del permiso. Ahí, ¿por qué? Porque los cuerpos de las mujeres son de su público. Bueno, es que yo creo que eso es vital. ¿Sí? Entonces, completamente eso que es tan brutal y que las compañeras de la coordinadora Ni Una Menos lo pusieron como, a propósito de las últimas marchas, como la cultura de la violación. Lo que ha hecho la cultura de la violación es poner el cuerpo de las mujeres a disposición pública, ¿sí? A exponerlas públicamente, a maltratarlas públicamente en el discurso público. O sea, que la gente se sienta con derecho a hablar. Y eso lo vemos con estos femicidios horrorosos, donde hay un particular ensañamiento contra el cuerpo de las mujeres, hasta cómo hacemos uso del lenguaje, incluyendo el uso del lenguaje audiovisual, justamente a la hora de tematizar estos temas. Pero es brutal. Es brutal porque nosotros hemos tenido acá en Chile puntos de inflexión, como fue todo el tema del debate sobre aborto, hasta los casos de mujeres que han desaparecido, que hasta el día de hoy no sabemos, el caso de Fernanda Maciel, por ejemplo, donde lo que se ha puesto es el cuerpo de las mujeres ahí, finalmente. Sin ir más lejos, el caso de Nair Galarza, que es esta chica que es condenada por el homicidio de su novio, su pololo. Bueno, mira cómo, exactamente, pero mira cómo se produce la información. Es la asesina sexy. Finalmente se genera toda una sexualización en torno al morbo que genera ver a esta mujer joven, atractiva. Además me da la impresión que facilitó, además, porque ella reconoce inmediatamente lo que hizo. O sea, no fue alguien que negó, ni tampoco que fuera por la estrategia de que le descubrieran algo que tenía de base. O sea, nada, ella fue y reconoció que ella lo hizo y que ella era la responsable de lo que había pasado. ¿Cómo se sexualizó todo eso? Ahora, esa misma sexualización, por ejemplo, es la que están viviendo y sobreviviendo las mujeres migrantes. Sobre todo la sexualización que están las mujeres que son afrodescendientes, por ejemplo. Todos los estereotipos que se generan en torno a esos cuerpos, ¿sí? Entonces ahí es donde está la responsabilidad de los medios. No pueden seguir, o sea, llegó un momento, y ojalá que este sea aquí empezamos como a bajar, de verdad que es un momento, exactamente, que empiecen a tomar conciencia. Ahora, probablemente esto va a venir desde las bases, por decirlo así, desde las periodistas que una y otra vez interpelen. Bueno, pero incluso la propuesta de ley de medios que hay es una propuesta de ley de medios que no se está haciendo cargo de estos temas. Entonces, cuando la ley de medios se discuta,
o se empiece a debatir o empiecen a llenarse de propuestas, este tema va a tener que estar ahí presente. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones en que trabajan las mujeres en los medios de comunicación y cómo se produce y se representa contenido respecto de ellas y sus derechos en los medios? O sea, eso va a tener que estar. Mónica, es no negociable. Mónica, es horrible porque yo seguiría hablando mucho rato contigo porque además estoy aprendiendo mucho, pero se nos acabó el tiempo. Yo quiero aprovechar algo además porque lo he dicho en otras entrevistas. Lean Teoría King Kong de la Virginie Despentes, porque a propósito de la cultura de la violación, a propósito de miles de cosas que están tan arraigadas, ella lo describe de manera notable y brutal en algunos pasajes. En algunos pasajes brutal, pero además tremendamente didáctico. Y ojalá, queridos congéneres, lean. De verdad, para uno es sacarse vendas. Voy a agregar que el cuento de la criada también es un ejercicio muy interesante bueno para los varones también. Sí. Muchas gracias, Mónica, de verdad, ha sido un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que vamos a volver a vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte porque te digo que quedan muchos temas pendientes. Muchas gracias. Gracias. Ya, te quiero.